Shalom a los hermanos de Roca Eterna. Nos encontramos en Haines City. Estamos en la Parashá Bo. Comenzamos el estudio de la porción semanal en esta semana. Esta mañana la pude cubrir en el contexto de los mandamientos. 20 mandamientos en esta porción de 2 capítulos. 20 mandamientos en una porción tan corta de 2 capítulos. Y yo pienso que cuando nosotros comenzamos a estudiar los mandamientos y nos enfocamos en aprender la estructura bíblica, por qué el mandamiento fue dado, a quién fue aplicado, dónde se aplica y cómo, podemos nosotros tener un mejor balance de observancia. Podemos nosotros tener una mejor interpretación. A los hermanos que nos están viendo por las redes, recuerden que estamos aquí el Shabbat, el sábado a las 5 de la tarde en Roca Eterna en Haines City, para que nos visiten. ¿Ok? Esta mañana yo hice el estudio de los mandamientos en esta parashá y eso está en tesorosdeltemplo.com. Y recuerda el curso del templo que tenemos los domingos, curso 103 del templo, en tesorosdeltemplo.com. Espero que ustedes estén con nosotros allá. Vamos a comenzar con el estudio hoy, pues vamos a orar por muchos de los hermanos que no se están sintiendo bien en todas las congregaciones, porque ahora está explotando lo que es el flu y combinado con el virus, y oramos que el Eterno pues mantenga a muchas personas en salud. Y es interesante que, como estaba diciendo ahorita, cuando nosotros comenzamos a estudiar el mandamiento, pero no de un punto de vista teológico, mirando un versículo de acuerdo a como nosotros aprendimos en la iglesia, sino en su contexto, podemos extraer mayor entendimiento de lo que significa espiritualmente para nuestras vidas. Generalmente en el cristianismo se hace al revés. Ven un versículo y lo primero que piensan es, ¿qué aplicación espiritual puedo sacar de aquí? Pero en la mente hebraica es diferente. ¿Cómo yo puedo entender el mandamiento para vivirlo? Y el vivir el mandamiento te enseña a través de las experiencias lo que puede representar espiritualmente. Por eso es que la Biblia es escrita en una forma bien peculiar, basado en la agricultura, en ganado, lo que es la naturaleza, para que todo el mundo pueda relacionarse en tu vida cotidiana con naturaleza. Por ejemplo, la semilla de David, la semilla de Abraham, que se debe fructificar y multiplicarse. Y el padre es el jardinero, que ha dispersado la semilla de Abraham entre las naciones. Eso es un vocabulario de jardinero. Cuando vemos la naturaleza, refleja una relación íntima entre el creador y su creación. Entonces, con eso comenzamos, porque hemos cubierto bastante información acerca del libro de Éxodo. Hemos hablado acerca de convenios, hemos hablado acerca de justicia y bondad. Por cierto, el capítulo 13 se puede entender con la columna de fuego y la nube de día. Son señales de libertad absoluta que se pueden entender en el antiguo Medio Oriente. No es una columna por una columna, tiene un propósito, tiene un mensaje. Te estoy dando ahí una idea para que puedan estudiarlo. Hay un libro que se llama Righteousness and Justice in the Ancient Near East and Israel. Justicia y bondad en el antiguo Medio Oriente e Israel, por Moshe Weinfeld. Honestamente, ese libro a mí me transformó, porque empecé a estudiar la justicia y bondad en el contexto bíblico. Y cuando leo toda la historia de Pascua, yo veo la justicia y la bondad de Dios en todo esto. Exactamente lo que Pascua representa, que Yeshua nos dijo que cuando hiciéramos Pascua, lo hagamos en remembranza de Él. Muchas personas piensan que hacemos el pan y el vino, o el pan y el jugo de uva, la Santa Cena, como si eso fuera una cena, y decir que eso representa a Yeshua, el cuerpo y la sangre. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El cuerpo y la sangre representa otra cosa. Pero lo que Él hizo fue una Pascua. Él dijo, cuando hagan Pascua, recuerden que el plan de redención nacional de Israel es una prefigura del plan de redención mundial para todas las naciones. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta parashá puede caer en diferentes esferas. Esta porción de la Torah puede caer en diferentes esferas. Espacios sagrados,
Porque estamos viendo cómo el Eterno establece a Israel como una nación santa y lo separa para tomar para tomar Pesaj y la preparación de eso. Entonces lo que vamos a hacer hoy, y eso lo decidí ahora mismo, en vez de caos o nueva creación, que la próxima porción, hermana, pastora, nueva creación. Capítulo 14, versículo 1 y 2, guerra cósmica y nueva creación, que te dirige a un orden. Cuando lo vemos desde ese punto de vista va a tener sentido, ¿ok? Entonces vamos a ver esta parashá en el contexto de espacios sagrados, sacred space. ¿Cómo es que Él establece a su pueblo para que ellos puedan tener un espacio sagrado? Lo hicieron en Egipto con la Pascua. Ok, primero, yo he hablado aquí anteriormente acerca de 3 términos. Mishpatim, ordenanzas. Jukim, decretos. Mitzvot, mandamientos. ¿Recuerdan eso, no? Ok. Pascua cae, lo que se llama bajo la jurisdicción de Jukim. El versículo 14. Necesito lector. El versículo 14 dice de esta forma: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne o una santa convocación, Moedim, para Adonai durante vuestras generaciones, estatuto perpetuo lo celebraréis. Okay, entonces, cuando el Eterno quiere establecer un jukim, una juká, una ordenanza, Él establece unos perímetros de kedushá, de santidad, porque es un decreto que no se puede cambiar. Quiere decir que eleva a esa celebración a un nivel más alto de santidad. Y esto en este caso es sumamente importante entenderlo, porque cuando algo se proclama como un jukim, nadie lo puede cambiar. ¿Ok? Nadie lo puede cambiar. Esto es una ordenanza del Eterno perpetuo, para siempre. Jukim Pesaj. Si alguien cambia el decreto, está retando la autoridad del rey. Ok, vamos a comenzar con el capítulo 12, versículo 1. Voy a repetir algunas cositas de introducción que hice en la mañana. Y después continuamos viendo esta parashá solamente bajo la esfera de espacio sagrado. ¿Ok? Me estoy retando yo mismo hoy. ¿Ok? Porque yo quiero verlo y para mostrarle a ustedes cómo la metodología les puede ayudar a ustedes mirar y decir, ¿cómo yo quiero, how do I want to approach this Torah portion? ¿Cómo yo quiero mirar esta porción esta vez? Lo puedo ver como convenio, obvio. ¿Cómo lo puedo ver como convenio? El día que fueron redimidos, ¿ok? Pongan atención. El día que fueron redimidos de Egipto fue el mismo día en la historia cuando Dios hizo el convenio en Génesis 15. Justicia y bondad. La justicia y bondad está en que Dios está redimiendo a su pueblo, porque a Faraón está oprimiendo al pueblo de su convenio. Honor y vergüenza. Está restaurando honor como una nación santa, santificándolos cuando ellos llevan siendo oprimidos, siendo marginados, destituidos como un pueblo oprimido. Y el Eterno le está dando un honor y representándolo, y Dios está hablando por ellos. Nueva creación. Cuando ellos van a caminar, a atravesar el mar, en el capítulo 14. Esto es una nueva creación, porque va a haber una circuncisión. En este capítulo hay circuncisión, que ese es el tema que la gente no quiere hablar. El cristiano le tiene miedo a la circuncisión, como si le hablara mal de su mamá. Quieren salvación, quieren redención, quieren restauración, pero no quieren convenio. No, es que no lo entienden. Y yo entiendo, fíjese, yo entiendo la razón, pero llega el momento que hay que tener una claridad acerca de esto. Y lo vamos a hablar, no para juzgar a nadie, sino para informarnos. Ok, entonces, la circuncisión en este capítulo cae bajo una nueva creación, porque está yendo de fuera de convenio, porque la circuncisión es la señal del pacto. Nadie puede comer Pesaj de acuerdo al mandamiento, y lo vamos a leer, de acuerdo al mandamiento, si no hay la señal del pacto. Y yo quiero que estén claros en algo. Aquí nadie está diciendo que usted tiene que
hacer circuncisión para ser judío. Porque no todo Israel eran judíos. Son 12 tribus, solamente una era Judá. Pero todas las tribus de Israel estaban circuncidadas para participar en este espacio sagrado. Hay un malentendido muy grande. Dios siempre ha querido la circuncisión del corazón. Él lo habló en Deuteronomio capítulo 30, que Él nos traerá de las naciones y hará circuncisión de nuestros corazones. ¿Qué ocurre cuando hay un hombre que quiere tener sexo con una mujer? Tiene sexo con la mujer, ella no valora su cuerpo o no busca un compromiso de ese hombre, creyendo en lo que él dice, pero no en el compromiso. Y después él la deja. ¿Qué caos crea eso? ¿Qué ocurre al próximo hombre que quiera amarla de verdad y se quiere comprometer? ¿Va a confiar igual? No, porque no hay compromiso. Pero si un hombre está en serio en una mujer y dice, no, yo me quiero comprometer, te quiero conocer tus padres, y te pone la sortija, toma, yo quiero comprometerme, cambia su estilo de vida. Si tenía un sports car, un carro de lujo de eso de por ahí de jóvenes, se compra un minivan, porque sabe que su estatus cambia y él quiere una familia. ¿Me están siguiendo? Las acciones hablan más que la palabra, ¿verdad, hermanas? Quiere decir que ya usted ve el compromiso de ese hombre, y cuando la mujer ve el compromiso por las acciones, está dispuesta a dar lo más que ella valora, que es su cuerpo, para llegar en un convenio. Y de ese convenio y de ese compromiso viene un fruto, los hijos. ¿Qué más en una relación íntima con el Creador? Que lo único que Él quiere es sacarnos del caos, fuera del convenio. En una estamos siendo oprimidos por el mundo, y la muerte nos va a agarrar a todos de una forma u otra. Ese es el virus que nunca va a haber una cura hasta que Mashiach venga. Ya Él la venció. Pero cuando Él venga, esa va a ser la cura final para el virus de la muerte. Pero por el momento, Dios está buscando un pueblo que está dispuesto a proclamar que Él ha dado la victoria a través de la resurrección. Un pueblo que quiere el compromiso completo. Que dice, estoy agradecido por sacarme del caos, traerme al convenio, darme justicia que no me merezco y la bondad de la vida eterna, cambiar mi estatus de ser ahora ciudadano del reino con honor. Me hiciste una nueva creación para ser tu pueblo. Vivo una vida de orden, y lo único que Él quiere es llevarte el Shabbat, espacio sagrado, y el Pesaj. Ahora es parte de nosotros enseñar nuestro compromiso. Si el hombre se compromete, si el hombre la ama, si el hombre se quiere casar con ella, si el hombre se casa con ella, y en el momento del matrimonio, la luna de miel, ella no quiere ahora ser recíproca al convenio, con el intercambio de lo que un matrimonio representa, ¿qué va a ocurrir con ese matrimonio? ¿Qué va a ocurrir? Se quiebra, porque no hay un compromiso mutuo. La diferencia es que el Creador en el cual nosotros servimos, Él es consistente y Él no rompe su convenio. La diferencia es que si nosotros decimos estamos comprometidos y no actuamos de acuerdo a nuestro compromiso, no vamos a recibir la bendición. Después no se puede quejar de que no está siendo bendecido. ¿Tiene sentido? Éxodo capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Habló Adonai, sí, por favor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ok, vamos a hablar acerca del primero del año. Esto siempre en controversia todo el tiempo. Hay personas en las raíces hebreas que dicen, no, este es el primero del año, Rosh Hashanah o Yom Teruah, eso salió de Babilonia, eso es pagano, pero celebran el 31 de diciembre. ¿En serio? Yo he visto personas que juzgan y dicen que Rosh Hashanah, que Yom Teruah, que es el primero del año en referencia a los jubileos y los años sabáticos, que eso es pagano de Babilonia, cuando el año babilónico comenzaba
en el mes de Nisannu. Nisannu era el primero del año en Asiria y en Babilonia, así como en Mesopotamia. Y se celebraba el ritual de primero del año de Akitu. El ritual de Akitu era un ritual en el cual se adoraba a Marduk por 12 días en el mes de Nisan. Entonces, no vamos a celebrar Nisan porque los babilónicos celebraban Nisan. ¿O cuál es? Vamos a hacer mejores preguntas, porque estamos hablando de espacios sagrados. Primero, que los primeros del mes no son unos sábados especiales. Son algo también que se está haciendo que tristemente está causando un yugo a muchas congregaciones. Yo sé que hay muchas congregaciones que guardan el Rosh Hodesh. Quieren observar el día de Rosh Hodesh. No hay ningún problema. Si usted tiene una congregación y ellos quieren reunirse en ese día, pues ¿cuál es el problema? Yo no tengo problema. Pero igual que la iglesia no puede decir que el domingo es el día que Dios escogió para el descanso, nosotros no podemos decir que Rosh Hodesh es un sábado y no es Santa Convocación, porque eso estaba completamente relegado para el templo. Rosh Hodesh es luna nueva, eso lo iba a decir ahora, la luna nueva, gracias. Y es cada primero del mes. ¿Ok? Ahora, si Rosh Hodesh, luna nueva, se convierte en un sábado, el primero de Tishri, el mes de Tishri, cuando se celebra trompeta. Trompeta se celebra el primer mes, el primero del séptimo mes. Quiere decir que ese día, porque cae un día a una santa convocación de Yom Teruah, se convierte en una santa convocación. Ahí sí un Shabbat. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, Rosh Hodesh, o la luna nueva, es un mandamiento para el templo, porque de acuerdo a Números 28, y lo pueden leer más tarde, Números 28, versículo 11, requería sacrificios. Y como requiere sacrificios, pues tiene que ser ordenado, declarado por los sacerdotes, de acuerdo a Números capítulo 18, versículo 1 al 4. De acuerdo a Levíticos 44, versículos 23 y 24. No lo voy a leer todos, los que enseñé en la mañana. Ok, yo tengo estudios que hablan de eso también en Tesoro del Templo. Ahora, que usted quiera celebrar una congregación y decir vamos a reunirnos en Rosh Hodesh, ningún problema, que la pasen bien. Pero usted no puede llamarme a mí diciéndome que yo estoy rompiendo un mandamiento. Porque no es un mandamiento de reunirnos en una congregación en Rosh Hodesh, pero sí era el mandamiento que si el templo estaba vigente, se tenía que declarar de Jerusalén. Hay 4 nuevos años en la Biblia. 4. No solamente el principio del mes en Nisan, que obviamente ya hemos probado que otros países lo guardaban también. ¿Qué? Está el primero de los años de Shebat. Que Shebat es este mes, en la cual ellos sembraban los árboles, los frutos, los árboles frutales. Porque la Biblia dice que no puedes comer un fruto de un árbol, presentarlo, si no tiene 3 años. Entonces, ¿cuándo comienza el año? Tienes que mantener el ciclo de los años para saber cuándo el fruto va a ser presentado o se puede comer. 2. Los animales para los diezmos en el templo. El cordero del primer año. Todos tenían diferentes años para poder ser presentados en el templo. ¿Cuándo se comienza eso para los diezmos? En el mes de Elul. Eso es después de Pentecostés, entre medio de Pentecostés y Tishri, el mes antes del mes de Tishri. Más o menos, sí, depende del timing, exacto. Después se encuentra el nuevo año agrícola. Lo que estamos hablando aquí ahora mismo es el año agrícola. No solamente es el cumplimiento del convenio que hizo Dios con Abraham en Génesis 15. El cumplimiento de una profecía de que él iba a sacar una herencia y una descendencia de los hijos de Abraham y Jacob. Pero también establece
el perímetro de cuando se le adora a Dios en la primavera, del invierno a la primavera, cuando todo está muerto en el invierno y todo sale y el fruto sale de la tierra. Recuerda, si todo el antiguo Medio Oriente tenía que ver con fertilidad, lógicamente, vamos a pensar lógicamente, con lo que es fertilidad. Si agarraban el fruto de la tierra y cuando salía lo llevaban al templo de los cananeos, los egipcios, y lo adoraban y se lo daban como a los dioses, como que ellos fueron los que dieron el fruto de la tierra. Baal, ellos pensaban que el espermatozoide era la lluvia de Baal. Pensaban que la tierra, la madre tierra, de ahí proviene ese término. La madre tierra proviene de la fertilidad del antiguo Medio Oriente en referencia a los dioses, como Astarte, Istar, Ashera. ¿Ok? Entonces la lluvia cae en la tierra, tiene un sexo cósmico, el fruto sale y las naciones agarraban sus frutos y se los llevaban al Dios de la fertilidad. Ahora Dios va a escoger a Israel para hacer un contraste, para enseñar a las naciones que el Dios que redime, que salva, restaura, reconcilia a su pueblo y guarda su palabra y su juramento, ahora necesita que Israel proclame quién es el rey. Esa es la función de Israel en Levítico 23. Habla a Moisés y que le diga a Israel y les diga: estas son mis santas convocaciones que proclamaréis santas. Cuando sale el fruto de la tierra, tú traes tu primogénito del animal, primogénito de lo que sea, y tú se lo das a Dios, en contraste con las naciones que hacían su primogénito y se lo daban a sus dioses paganos. Le estás enseñando al mundo que tú estás reconociendo que el que provee el fruto, el animal, tus hijos, todo, es el creador, el Dios de Israel. Ahora te conviertes en un testigo de quién es el rey. ¿Tiene sentido, no? Quiere decir que el tiempo que está escogiendo no era para eliminar otros calendarios bíblicos, porque hoy día nosotros vivimos en un calendario fiscal, escolar, de trabajo, y yo no veo a nadie quejándose por eso. No veo a nadie quejándose por nada de eso. Pero cuando viene la Biblia, todo el mundo elimina, todo el mundo añade, cuando en realidad todavía no sabemos y estamos aprendiendo. Tenemos que pensar el por qué, cuándo, cómo, dónde y quién cuando vemos estas cosas. ¿Por qué el Dios de Israel, de todo el tiempo del año, le dice a Israel: el primero de año para ustedes es Nisan, pero después hay un conteo de primeros del año para jubileos? Estoy confundido. Hay un primero de año para árboles. Estoy confundido. Hay un primero de año para los diezmos de los animales. Estoy confundido. Y los 4 tienen que ver todo con el templo, porque cada uno tiene un rol y una función, y no tienen que estar en oposición del uno con el otro. ¿Ok? Entonces, cuando vemos lo que es el primero de los meses, esto pongan nota porque esto es importante. De Génesis 1 a Éxodo 11, se usa el calendario que se cuenta desde Tishri a Tishri. Tishri vendría siendo el primero del mes y Elul vendría siendo el mes 12. ¿Ok? Y los eventos dentro de esas cosas, dentro de esos capítulos de Génesis 1 a Éxodo 11, está utilizando ese calendario. Cuando entra ahora en el capítulo 12, al fin de la Biblia, se va a enfocar utilizando el calendario agrícola. El calendario agrícola para el contexto profético, para los diezmos, para el servicio, para las fiestas, para todo. La diferencia es el jubileo. Y el jubileo y el año sabático, eso comienza, porque los dos tienen que caminar juntos. ¿Ok? Los sabáticos, los jubileos, no elimina esto que es agrícola para las fiestas. Dígame. Una pregunta, ponga el micrófono para que vean. ¿Estamos hablando que de Génesis 1 a Génesis 11 no, o a Éxodo 11? Okay. A Éxodo 11.
¿Ok? Entonces estamos viendo que el calendario agrícola tiene una gran función, porque ahora nos está delineando a nosotros unos perímetros proféticos también. No solamente físicos de lo que es agricultura y lo que es aprendiendo todo lo que ocurría en el templo en eso. Yo no entiendo cómo la gente estudia Pascua y no estudia el templo. Honestamente no lo entiendo. Porque es difícil escapar, estudiar el templo cuando se guarda Pesaj. ¿Ok? ¿Listo? Ok, vamos a seguir leyendo, hermana. Capítulo 12, versículo 3 en adelante. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ok, eso se llama repitan conmigo, Hagiga. El Hagiga, esos versículos se pueden entender si atendemos el templo, y eso lo voy a decir mucho hoy, porque de los 20 mandamientos en esta porción, hay 20 mandamientos en esta porción. Yo creo que 13 de ellos tienen que ver directamente con el templo. Ok, el versículo 3, 4 se explica de esta forma en el primer siglo. Cuando habla acerca de la familia, mínimo eran 10 personas que podían para un cordero. Tú no podías comer Pesaj solo. Tenía que ser entre familias. Sí, lo que es una hagiga. Tú tienes el cordero para Pesaj, pero si la familia es muy grande, muy pequeña, entonces el mandato es que todos tienen que comer de Pesaj. Honestamente no sé, tenía que preguntarme eso, mi amor lindo, precioso. Siempre me hacen una pregunta que no sé. Gracias, esa es mi esposa preguntando, dígame. La dama aquí al lado mío ya quiere saber cómo se deletrea. Hagiga es C-H-A-C. Carlos Héctor. Una vez más, que como para que la gente oiga una vez más, ¿cómo se deletrea Hagiga? Hagiga. Hagiga es con una CH. Sin escupir a su vecino. Hagiga. C-H-A-G-I-G-A. Hagiga. Ok, vamos a explicar. Déjame explicar un momentico. Entonces, en el templo se podía comer solamente el cordero de la Pascua dentro de la ciudad de Jerusalén. No fuera. Solamente dentro, en el lugar donde Dios escogió. ¿Ok? Voy a explicar. Te digo después. Ok. El cordero se puede solamente comer dentro de la ciudad de Jerusalén porque es espacio sagrado. Tiene un nivel de kedushá, de santidad. Y solamente se puede comer en un lugar específico porque la nación tiene que ser santa para participar en este tiempo, en este lugar. Y como la ciudad de Jerusalén es santa, entonces ese es el lugar. La pregunta debe ser, ¿rico? ¿Dónde dice eso? Me alegro que preguntaron. Vamos a Deuteronomio capítulo 16. Como están haciendo preguntas, si no cubro todo, no hay problema. Yo creo que es bueno. Si tienen alguna pregunta que tiene que ver con el tema, la hagan, se la hacen. Porque así podemos aprender juntos, ¿ok? A mí hasta se me olvidó lo que significaba Hagiga, ya que como lo conozco y sé lo que es, pero no lo busqué en español. Así que mi esposa me va a decir. ¿Ok? Deuteronomio 16. El versículo 5 y 6 dice de esta forma. ¿Lo puede leer, hermano? No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare allí su nombre. Ok, pregunta. ¿Dónde es ese lugar? Jerusalén. El tabernáculo fue del desierto a Siquem. De Siquem fue a Shiloh, 369 años. De ahí fue a Nob. De Nob fue a Givón. Y de Givón terminó en Jerusalén para siempre. Quiere decir que donde la morada del Eterno estaba,
ahí solamente todo Israel tenía que subir para hacer Pesaj, porque es un espacio sagrado para subir al Eterno. Quiere decir que dentro de la ciudad era el único lugar que se podía comer Pesaj. Los levitas habían construido dentro de la ciudad hornos por toda la ciudad, porque en un momento dado habían hasta 2 millones de personas. Ok, entonces los grupos eran de esta forma. En el templo agarraban 3 grupos. Cada grupo tenía un representante. ¿Están conmigo? Es importante. Habían 3 grupos de personas. No sé la cantidad de personas por ese grupo. Estoy seguro que era grandísima. ¿Ok? Pero cada persona en ese grupo representaba mínimo 10 o 30 personas. Repito, habían 3 grupos que llevaban un cordero. La persona que iba al templo representando al grupo, es como decir, este grupito que está aquí, cualifica porque hay más de 10. ¿Ok? Entonces, si yo soy su representante, yo voy al templo, yo llevo el cordero. Yo presento el cordero, los sacerdotes lanzan la sangre en el altar y la rocian, y después preparan el animal. Ellos tienen que hacerlo. La administración y lo que se llama I forgot the word now. I forgot the word. Logistics. La logística era espectacular. Entonces quiere decir que yo presento el animal, ellos lo limpian, lo preparan, manipulan la sangre y me dan el animal a mí de nuevo. Ahora yo no puedo salir de esa área hasta que el grupo entero termine. Recuérdate, yo soy uno de muchos y cada uno de ellos está representando mínimo 10 personas. ¿Pero ya se lo han cocinado? No. Ya voy. Se está dando de poner el panorama, no me dejan. Ok. Y te voy a explicar por qué. Ok. No se puede cocinar hasta que baje el sol. Pero se tiene que matar antes que baje el sol. Me quitaste el punchline, man. ¿Qué? No se podía roast. No se podía cocinar durante la tarde. Sí, caiga el sol, pum. Pero se tenía que matar antes que cayera el sol. ¿Por qué? Exacto. Entonces, la razón es porque estamos conmemorando cuando salieron de Egipto. No, tenía que ser de noche, comerlo de noche. Porque no se podía ofrecer ningún animal de noche, porque en el antiguo Medio Oriente se ofrecían animales al inframundo de noche. Y no queremos hacer lo mismo que las naciones, ¿ves? Por eso es ese mandamiento tan específico. Tiene que ser antes de la caída del sol. Que no ocurra después. Si cae el sol, nadie come. Y ahí hay un problema. Ok, ya me quitaron de la línea, ok. Entonces, hay 3 grupos. Volvemos a los 3 grupos. De repente, cada persona en ese grupo representa mínimo 10 personas, máximo 30. Cuando ese grupo terminaba, cerraban las puertas Nicanor y cantaban los salmos 113 al 118. Los salmos Halel. 113 al 118. ¿Ok? Cuando ese grupo terminaba, salía de la puerta, se iba al área de las mujeres y esperaban para que el segundo grupo entrara y pasaba lo mismo. Cuando el segundo grupo terminaba, salía y el tercer grupo entraba. Y ahí, cuando terminaba el tercer grupo, los 3 grupos después se iban en la ciudad con su cordero y los ponían en los hornos kosher que ya habían preparado los levitas. ¿Ok? Cuando terminaban de roasting, how do you say roasting? ¿Ok? Asado. Ok, cuando termina de asado, no puede ser cocido. Ser asado. ¿Ok? Cuando lo hacían asado, lo ponían en el cordero y atravesaban el cordero con un palo de granada. ¿Qué es de granada? No de metal, pero de granada, de madera. Se cocinaba mejor. Ok. Y después se lo llevaban a la casa y tenían hasta la medianoche para comerlo. Entonces, aquí te está explicando
Perdón. Lea, ¿puedes seguir leer el versículo? En Deuteronomio 16 de nuevo. Versículo 5, del 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Santificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ahí está su pregunta, ¿ves? A la hora que salieron de Egipto, por eso santificarás. ¿Viste qué es santificar? Nosotros guardar ese día estamos santificándolo porque somos una nación santa. Por eso es que gente en el convenio son los que se pueden sentar a la mesa. Es como una familia familiar, una comida familiar. Tú traes una persona que tú no conoces y te van a preguntar, ¿pero para qué trajiste a esa persona? No, yo no lo conozco. Esto es serio. Espacio sagrado. Con las cosas santas de Dios no se juega. Si usted quiere ser parte de los espacios sagrados, comprométase. No hay ningún problema. Dios te hace, entra, siéntate a mi mesa. ¿Estás comprometido? Sí, perfecto. ¿Bájate los pantalones? Sí, ok, perfecto, ok. Primero el corazón. Primero el corazón. ¿Por qué? Porque no es porque Él quiere tener un cuchillo cortar nada. Es porque es parte de la señal. Es la señal del convenio. Nada más. Y tengo un estudio que puedo hablar de eso con más tiempo. Que podemos abundar en ese tema. Porque siempre es controversia. El versículo 7, ¿lo puedes leer, por favor? De Deuteronomio 16. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Ok. ¿Ve? Ahí está donde solamente se puede comer en Jerusalén. Las harás y comerás en el lugar que Adonai tu Elohim haya escogido. ¿Ve? No podemos comer Pesaj, el Corbán Pesaj. Ahora voy a explicar esto. El Corbán Pesaj es el término que se le da cuando se separa ese cordero para el sacrificio en el templo. Ahora, yo personalmente no tengo problema si usted compra un cordero kosher, lo cocina y se lo come. Porque esa es parte de la cena y no, usted no dijo, ese es el cordero Pesaj, el Corbán Pesaj. Hay una diferencia. Sí, los judíos nunca comen cordero por eso, para que no digan que no están comiendo el Corbán Pesaj. Entonces ellos comen pavo, comen pollo, comen cualquier cosa menos el cordero. Ahora, yo en ese caso no soy tan estricto porque yo entiendo que hay una diferencia. Ahora, si usted me invita a su casa para Pesaj y dice, vente porque hicimos un Corbán Pesaj, yo no toco nada. Yo no voy, no me espere, deja la silla vacía que no voy. Porque hay un procedimiento correcto como matar el Corbán Pesaj. Tiene que ser en Jerusalén. Tiene que ser por el sacerdote manipular la sangre. Pero si usted tiene un cordero en su casa y usted dice, este año me gustaría comer ese cordero, y usted lo mata de la manera correcta, no puede manipular la sangre y ponerlo en los linteles. Usted hace lo que la Biblia dice, que te da el permiso, la Torá te dice, si tienes hambre y no puedes ir a Jerusalén, pues tú matas el cordero y derramas la sangre y la cubres. No puedes manipularla. No puedes tomarla y ponerla en los linteles porque ya no se puede hacer eso. ¿Ok? ¿Solo lo hicieron una vez? Sí. Poner la sangre en el dintel. Sí, la razón es porque solamente una vez. Porque el pueblo de Israel, los primogénitos en el antiguo Medio Oriente eran sacerdotes. Los israelitas hicieron su función, mataron el cordero, lo pusieron en los linteles. No fue todo el mundo que lo hizo, fue el líder de la familia. Se llama un convenio del umbral. ¿Ok? Algún día lo enseñaré, el convenio del umbral. Pero cuando el pueblo de Israel fue al monte Sinaí, adoraron el becerro de oro. Cuando adoran el becerro de oro, vamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3. Están viendo como una pregunta te lleva a otra, pero si no conocemos el mandamiento no vamos a hacer la conexión. Versículo 40 en adelante, mi hermano, mi hermana. Un poquito de agua, por favor. ¿Quién? Mi hermano Walter, dile que lo quiero mucho y lo amo mucho. Ese es un gran amigo. También. Números 3:40. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas
para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Lea esa parte de nuevo más detallado. ¿Y tomarás qué? Y tomarás a los levitas para mí en lugar. En lugar. ¿Ve? Cualquier persona que te diga que ahora Efraín es el primogénito no está leyendo la Biblia. En referencia al sacerdocio. Y de ahí donde sale la herejía de que ahora todo el mundo es un orden de Melquisedec. Porque eso es lo que es. Ahí cuando yo te digo que lo puedo probar. Hice un estudio de 3 horas. Porque yo antes enseñé esa herejía. Y causó mucho daño. ¿Ok? Algunas cosas hice tranquilo, otras cosas voy al punto. Las personas que están enseñando eso no estudian ni el templo, no entienden estas cosas legales. ¿Ok? Entonces, dice en el lugar de los primogénitos. Siga leyendo, por favor. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos Perfecto. de Israel. La razón fue porque ellos estaban adorando el becerro de oro y dijeron ahora ya no pueden acercarse a las cosas santas. Yo voy a escoger a los que se levantaron a defender la integridad del campamento, que fueron los levitas. Y ahí Dios les dijo, ustedes me van a representar el trabajo que ellos lo hacen, ahora ustedes lo hacen. Ahí es donde entra la redención del primogénito. En la redención del primogénito es legal. En Israel hoy día hay una moneda que está separada solamente para cuando un niño nace, que es primogénito, y el padre va a redimirlo, pues él ordena esa moneda con el valor bíblico de la moneda bíblica. Y cuando va a la sinagoga hace la oración. Y después tiene que haber una cena. Le da esa moneda al Cohen, al sacerdote. En casi todas las congregaciones ortodoxas hay un Cohen o un Leví. Hoy día no hay Cohen y Leví dentro de raíces hebreas. Lo hay, pero la gente no quiere reconocerlos a ellos. Es fácil, la solución es fácil. Si tú tienes una congregación y tú quieres guardar este mandamiento, pues entonces agarra a los hombres en tu congregación y les hacen un examen de ADN. Porque hoy día hay exámenes de ADN que te puede decir de qué genealogía tú tienes. Como yo lo sé, porque yo me lo hice. Ahora, eso no quiere decir que usted es mejor que la próxima persona. Sino pues que yo tenía unas cosas, anyway, eso no viene al caso. Pero que yo vine y lo hice y salió cierta genealogía. Con esa genealogía, pues yo puedo hacer algunas cosas bíblicas que no podía hacer anteriormente. La solución es fácil. Agarra el dinero, le dice a los hombres en tu congregación, vamos a hacer un examen de ADN con Family Tree DNA, the Jewish gene, la genética judía, y si sale que tienes el ADN de los Kohanim, que ya se puede comprobar, J1C3, P58, M267, lo pueden buscar en YouTube. Cuando ya se identifica que hay un Cohen en tu congregación, pues tú haces la redención del primogénito y le das el dinero. Ahí se acabó. No hay ningún problema. Pero tenemos que seguir ese orden. Porque si no, estamos rompiendo el mandamiento tratando de hacerlo. Porque queremos una aplicación espiritual. ¿Ok? Y estoy mencionando esto porque está aquí en la parashá. Está hablando de los primogénitos. Y usted me preguntó. ¿Ok? Siga leyendo el versículo 47 en adelante, por favor. Del mismo capítulo. Número 3. Número 3, 47. Sí. Tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de lo que exceden. ¿A quién? A Aarón y a sus hijos. Más claro la Biblia no puede ser. Entonces, si los primogénitos son santos para Elohim, ¿sí? Que los redime. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué los primogénitos? Porque los antiguos, los dioses del Antiguo Medio Oriente, los reyes y los dioses del Antiguo Medio Oriente se identificaban como que tenían soberanía sobre su reino por dominar la primogenitura. Quiere decir que los primogénitos perteneciendo a Dios, quiere decir que Él es el creador y Él es el que da la vida y la fructividad, lo que es fructífero. ¿Ok? Entonces, dame un segundo, discúlpame. Pero eso quiere decir que ya los primogénitos caen en un espacio sagrado. Pertenece a Dios.
Entonces, si una persona está agarrando el dinero que le pertenece a los Kohanim, ¿qué están haciendo? Los dejo con esa. Dígame, hermana. Preguntas que del tema, por favor, no me saquen fuera como la mala pastora que me sigue sacando por el tema. Dios mío, está bien. Echando broma. Por eso es que Moisés viene siendo el primogénito y él viene siendo nombrado como el que guía al pueblo de Israel para sacarlo fuera de Egipto. Es que Moisés no era el primogénito de la familia de los levitas, era Aarón, creo. Aarón era el mayor. ¿Ok? Entonces dice, tomó pues Moisés el dinero del rescate que le habían excedido el número de los redimidos. Ya hablamos de eso, ¿ok? Mas dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Adonai, según lo que Adonai había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahora mismo? Todavía estamos en versículos 3 y 4. No te preocupes, el sábado vamos a estar aquí. Si no, la hermana, ella puede continuar la secuencia de los eventos. ¿Ok? Pero para que vean que en 4 versículos, ya yo llevo 45 minutos. Porque hay tanto que abarcar. Por eso es que yo digo, vamos a enfocarnos en las cosas que podemos identificar y entender. ¿Cuántos versículos hemos citado ahora en diferentes cosas, en contexto? ¿Ya han aprendido algo nuevo hoy? ¿Sí? Para eso la porción de la parashá es para aprender, no para debatir, no para discutir. Mira, una de las cosas que yo admiro de ustedes y que yo disfruto tanto venir acá es porque generalmente dentro del mundo de los que creen en la Torá, y yo he viajado mucho y ocurre en todos lados, ¿ok? Agarran los sábados, estudian la parashá y eso es un debate y un problema impresionante, pana. Porque aprendemos algunas cositas y ahora creemos que lo sabemos todos y en vez de edificarnos, pues lo que hacemos es creamos un caos en el Shabbat. Ustedes, hasta el momento, siempre llega. Pero hasta el momento han enseñado el deseo de aprender y hacer preguntas. Nunca pierdan eso. Eso es lo que yo hago con mi maestro. Hago preguntas. ¿Ok? All right. Entonces, estuvimos claros con el Hagiga, ¿verdad? Que es un animal extra. Si hay un grupo de 30 personas y en un cordero no da para ellos, pues tienen que agarrar un Hagiga, otro extra. Ahí te dice de qué tipo de animal, para que sea como la doble porción, pues. Las hermanas que cocinan aquí saben eso. Ustedes siempre traen extra. Y las mujeres siempre piensan en eso. No, hay 20, pero van a llegar 40. Es lo mismo. Por cierto, tú no podías entrar y comer en cualquier grupo. Tú tenías que apuntarte en un grupo en la ciudad. Era todo organizado. Tenía que pertenecer a un grupo para comer de Pesaj. ¿Ok? Continuamos. Versículo 5, hermana. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Ve? Tiene que ser esa noche, comer esa noche. Por eso se hace. ¿Cuándo en la noche? Se mata el 14, se come el 15. Hoy, en las raíces hebreas, hay personas que están comiendo la noche del 14. Añadieron un día anterior. Mami, el micrófono, porque si no, van a preguntar. No, quisiera que aclararas que la noche, lo que se llama el 14 y se come el 15, en realidad estamos hablando del mismo día. Así, ok, por ejemplo, buen punto. Hoy es miércoles. Y para nosotros el día miércoles termina a la medianoche. Pero para los israelitas era la caída del sol. Quiere decir que ya ahora a las 8:15 o 20 de la noche ya era el 15. Eso es lo que trae confusión a todo el mundo.
Te voy a dar un ejemplo de cómo esto es fácil de entender. ¿Usted recuerda cuando Pablo estaba en un lugar enseñando y aparenta como que él estuvo enseñando como 24 horas? Y era un Shabbat, baja el sol, y así como nosotros nos quedamos allá atrás hablando hasta la medianoche. Así exactamente, Pablo se quedó enseñando toda la noche. Después del Shabbat bajó el sol y quedó enseñándose. Y exacto, ya era el primer día. ¿Ve? Entonces aquí está hablando del 14, terminó durante el día, ya cuando baja el sol, ya es el 15. El judío ortodoxo está haciendo esto bien. El judío ortodoxo, yo voy a defender el cristianismo cuando hacen algo bien. Yo voy a defender al judaísmo cuando lo hacen bien. Yo voy a defender al mesianismo y al cristiano, a todos cuando lo hacen bien. El judaísmo lo está haciendo bien. Somos nosotros que hemos llegado ayer, que estamos reinventando la rueda. Porque queremos meter todo para que se acomode perfectamente de acuerdo a como nosotros entendemos las cosas. Ok, entonces dice, tomarán la sangre. La pregunta ahora es esta. La sangre en los linteles. ¿Cuántos de ustedes han entendido lo que representa eso? Eso es medio raro. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a poner sangre en los linteles? Pero en el Medio Oriente sí. En Armenia lo hacen. En muchos lugares en el antiguo Medio Oriente lo hacían. Los beduinos lo hacían todo el tiempo, especialmente en la primavera. Los beduinos. Beduinos eran tribus que son errantes. Ellos no tienen en realidad, se siguen moviendo. Son pastores y ellos se siguen moviendo. No son permanentes. Viven en el desierto y sobreviven en el desierto. Ellos ponían sangre en los linteles para proteger en contra de los demonios. Cuando leemos la historia de Éxodo aquí en el capítulo 2 y 13, te dice que la sangre fue puesta en los linteles para que el destructor no cruzara la puerta. Fue Dios de Malach que cruzó. El mensajero real, el ángel de la presencia que cruzó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los linteles? ¿Por qué poner sangre en los linteles? ¿Por qué eso es tan significativo? Yo nunca lo entendía hasta que me puse a estudiar lo que era convenios de umbral. Algún día le voy a dar ese estudio. El convenio del umbral. ¿Ok? Pero bien peculiar es que cuando estaba en el Museo de la Biblia en Jerusalén, un museo espectacular al lado del Museo de Jerusalén, es un museo del Antiguo Medio Oriente. Y usted sabe que a mí me gusta el Antiguo Medio Oriente. Cada vez que yo voy, preguntarle a mi esposa, me quedaría todo el día allí. Uno aprende mucho. En una de las galerías tenían un lintel de Egipto. El lintel tenía los hieroglyphs. ¿Cómo se dice hieroglyphs? Eso, jeroglíficos. Y tenían diseños de todas las deidades de Egipto. ¿Será posible que como Israel era esclavo en Egipto, ellos tenían en sus linteles deidades de los egipcios? Y que la sangre está ¿qué? Cubriendo. Exacto, es posible. Pero mira qué interesante que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les da un mandamiento. Que ponga una mezuzá en las puertas. Que ponga la mezuzá, el mandamiento de Dios, en los linteles. Qué interesante. Porque quiere proteger nuestro umbral. Yo tengo una mezuzá en la cerca de mi casa, en la puerta delantera, la de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que entiende el convenio ve una mezuzá y va a decir, en esta casa vive gente del convenio. Tú lo viste. En esta casa se guarda el espacio sagrado del Shabbat. En esta casa se guarda el espacio sagrado de las fiestas. En esta casa se guarda el mandamiento. En esta casa es la proclamación dentro de la mezuzá, es el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Una proclamación de lealtad absoluta a un Dios. Quiere decir que cuando yo pongo mi mezuzá en la puerta, yo estoy proclamando como un testigo de que hay un Dios y que dentro de mi casa hay un espacio sagrado, que Él es el Rey, que Él mora y yo soy su embajador. Algún día ustedes, cuando me pregunten y me pidan, se pondrán la mezuzá en la congregación.
Pero cuando se ponga la mezuzá en la congregación, eso viene con un alto nivel de responsabilidad. Porque ya no estamos representando a una congregación Roca Eterna. Estamos representando al Dios de Israel y tenemos que ser un reino de justicia para hacerlo. ¿Tiene sentido, no? Los linteles era para qué? Por una señal, para el destructor, como dice el texto. ¿La está pasando bien? Sí. Ok, vamos a seguir leyendo. El versículo 8, hermana. Me quedé en el 9. No, el 8 de nuevo, porque quiero recalcar algo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Por cierto, ¿sabían ustedes que hay una costumbre que se hacía que ponían las entrañas del animal, del cordero en la cabeza como si fuera una corona? La ataban en la cabeza del cordero como una corona, o adentro o en la cabeza como una corona, las entrañas. Es interesante eso. Ok, pero mira, yo quiero mencionar, aquí hay mucho, ok. Estoy tratando de ser lo más... Así fue que yo aprendí a estudiar la Torah, por cierto. Cuando yo empecé en 1999, había una congregación en Tampa. Y en Tampa habían como 80 personas que se reunían los lunes. Yo era un baseball scout de los White Sox. Y yo hacía mi propio itinerario. Los lunes generalmente no había juego en la universidad. Y los high schools pues no jugaban los lunes. Pues entonces yo agarraba el domingo enterito, estudiaba y todo el día el lunes. Y cuando llegaba a la congregación, al hotel, porque era un hotel, era muy grande, la gente, era mucha gente. Cuando llegaba al hotel, ya el líder tenía una pizarra con los capítulos y la persona podía poner su número en el capítulo que él quería leer. Y tenía 5 minuticos para hablar de lo que leyó. La persona que leyó se le daba el honor de hablar por 5 minutos de lo que aprendió de ese capítulo. Y después, la persona que quería comentar del capítulo pedía un tiempo y tenía máximo 1 minuto. Y el líder delegaba ¿ok? Facilitaba. Pero obviamente 80 personas no podían hablar porque si no son 80 minutos, ¿ok? Había un lapso de tiempo que se hacía. Yo aprendí de esa forma, yo aprendí tanto. Porque yo lo estudiaba, yo llegaba temprano, ponía mi nombre en el capítulo que yo quería leer, lo leía y ahí tenía la oportunidad de poder exponer lo que había aprendido. Y después otras personas añadían y yo empezaba a tomar nota. Wow, yo no había visto ese punto de vista, lo escribía, voy a estudiarlo. Wow, aquella señora hace una buena pregunta, me corrigió en esto, yo no lo sabía, voy a corregir eso. Wow, aquella palabra en hebreo nunca la había visto, voy a buscar eso. Y así yo aprendí. Así como estamos haciendo hoy, haciendo preguntas y yo contesto igualito. Pero a veces tenemos que leer el capítulo verso por verso. Porque si no, vamos a seguir brincando con explicaciones espirituales y no vamos a ver detalles que nunca vamos a ver si no lo estudiamos. Y por la última vez que yo verifiqué, aquí no hay prisa. ¿Verdad que no? No hay. Todos tenemos que aprender y estamos aprendiendo juntos. Y lo que ustedes no saben es lo que ustedes están aprendiendo aquí ahora. Yo te garantizo que hay personas dentro de Raíces Hebreas que llevan 9, 7, 8 años, no lo han podido captar porque no se han enfocado en esos detalles porque no es un área de interés, ¿ok? No es que no quieran, sino que no es un área de interés. ¿Ok? Por ejemplo, los otros días llevaron mulch a mi casa. Para mí eso es palitos rojos. Hay diferentes colores, y yo empecé a tocarlo y yo dije, wow, qué interesante. Y aprendí, pero no es un área de interés. Pero si me intereso en hacerlo, voy a aprender mucho de las diferencias, cómo se usan, dónde se usa, qué se pone, qué no se pone. Es lo mismo con la Biblia, tenemos que poner detalles. Ok, vamos al versículo 10, por favor. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. La razón es por qué. Cuando ven algo así medio raro hay una razón. ¿Por qué? Porque eso es un mandamiento. Esto cae como un mandamiento de Pesaj, que se puede solamente hacer en el templo. Si el Pesaj se puede matar en el templo solamente, y se puede comer ¿dónde? Solamente ¿dónde se puede comer el Corban Pesaj? En la ciudad de Jerusalén. ¿Y la ciudad de Jerusalén es qué? Un lugar sagrado. Sagrado.
quiere decir que esto no se puede dejar hasta el próximo día, porque el recordatorio es para conmemorar la noche que salieron de Egipto. Y como cae bajo la esfera de espacio sagrado, si una persona no está ritualmente puro, tenía penalidad de azotes por el Sanedrín. ¿Serio? Siga, mi hermana. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Quiere decir que si yo pongo la mezuzá en mi puerta y nosotros estamos haciendo lo que se supone que se haga en la casa, preservando el espacio sagrado, hay protección del Eterno. Esa es una aplicación espiritual. No quiere decir que cosas malas no pueden pasar, pero nosotros hacemos nuestra parte, Él hace la de Él. Ok, versículo 13 y 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso es Jucat Pesaj. Quiere decir que ahora usted no puede cambiarlo. Ahora se pone un poquitico más difícil. Eso quiere decir que nadie puede cambiar el día, pues. No puedes cambiar el día, no puedes cambiar la forma que se hace como ha sido establecido. Porque es un decreto. Por eso yo sigo el Pesaj tradicional. La costumbre es que muchas personas ponen un seder, un orden. Son 15 pasos. La historia de Haggadah, que significa la historia, el relato, son 15 escalones, sí, 15 pasos. ¿Ok? Pero muchas personas en raíces hebreas le cambia el orden. Está hecho de ese orden con un propósito, porque apunta al Mesías. Pero como nosotros entramos a esto y queremos meter a Yeshua en todos los lugares, que ni el mismo Yeshua cambió el ceder cuando estaba vivo, el mismo Yeshua nunca le dijo a nadie que cuando Él murió y resucitó, ahora cambien el ceder de Pesaj. Él lo dijo al revés. Cuando hagan esto, háganlo en remembranza de mí. En otras palabras, Él no dijo cámbienlo. Él dijo cuando lo haga, hazlo en remembranza. Ahora entiendes por qué estos eventos ocurrieron en lo micro, ahora conmigo a lo macro. La redención no solamente para Egipto, de Egipto, ahora va a haber una redención, un segundo éxodo de las naciones. Pero ¿qué hemos hecho? Cambiado el ceder para recordarnos de Yeshua. Cuando yo, ¿verdad, Yoli? Que tú y yo hemos hecho el Pesaj, y cuando hacemos el ceder en orden, hemos hablado más de Yeshua. Se ve en todo el relato, se ve el Mashiach. Impresionante. Porque no hemos entendido que es un Jucat Pesaj y no tenemos la jurisdicción para cambiarlo. Continúa, hermana, por favor. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ok, la razón es por qué no podemos comer levadura. Por cierto, en todo el año, 360 y cuántos días, 5, se puede comer levadura menos en 7. ¿Por qué? La pregunta debe ser ¿por qué? ¿Por qué? Ay, me alegro que preguntaron, ustedes están tarde hoy. Tiene que ver con el aspecto cultural. Los egipcios tenían costumbre que en la primavera o en este tiempo había un dios que le dedicaban panes con levadura al dios del inframundo. Por eso es que ese mandamiento es tan estricto. Obviamente en el tiempo cuando fue dado, en el área donde fue dado, había unos rituales de fertilidad que estaban tomando parte, y Israel no se supone que mezcle. No puede haber un sincretismo. Sincretismo es una mezcla. Tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación de lo santo y lo profano. Quiere decir que si no hay levadura en tus casas en esos 7 días, ningún egipcio va a pensar que tú estás adorando a los dioses del inframundo.
¿Están viendo lo interesante cuando estudiamos la cultura? Porque vamos a estar claros, si tú estudias ese mandamiento, dices, no tiene lógica para un mundo como ahora. Y la gente que entra en raíces hebreas se va a buscar el judaísmo, y el judaísmo tiene unos standards, unos perímetros de lo que es levadura y cómo sacarlo y qué hacer y qué no hacer, que a veces la gente dice, me vuelvo loco, porque no estamos nunca acostumbrados, no vinimos de esa cultura. Pero en realidad hay una razón. Si yo le digo a usted que no saquemos la levadura, porque en el antiguo mundo estaba ligado. ¿You still have signal? Ok, si de repente hay una levadura, que la levadura estaba ligada con el inframundo, si usted sabe eso, usted va a estar más que dispuesto de aprender cómo el judío saca la levadura, porque lleva más tiempo practicando. Pero si alguien le dice saca la levadura porque los judíos lo dicen y usted no nació en esa costumbre, esa cultura, aunque ellos están correctos, pero yo pregunté a uno de ellos, pero ¿por qué tú lo haces de esta forma, No sé, ese minhag es una costumbre. Porque muchos de ellos nacieron en ella, no tienen que cuestionarlo, es parte de la cultura. Pero si te digo la razón bíblica, cultural, entonces cuando lo ves a ellos no lo criticas y lo quieres practicar porque tiene un significativo para usted. Ahora están siguiendo, ¿verdad que sí? Y así podemos apreciar lo que ellos hacen porque están guardando el mandamiento. El hecho de que a lo mejor usted tenga un mayor entendimiento del significado cultural, significativo cultural de eso, no quiere decir que lo pueda hacer como ellos. Ellos tienen parte que les puede ayudar a guardar el mandamiento y nosotros tenemos un entendimiento también que podemos añadirles a nuestras vidas. Ok, seguimos. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir santa convocación? Un sábado especial. Un Shabbat. Eso es un Shabbat especial. Ok, el primero y el séptimo día es un Shabbat especial. Muchas personas dicen santa convocación porque todos tienen que subir a guardarlo, ¿no? Es un descanso especial que se permite cocinar. Pero no tenían que subir. Bueno, están en Jerusalén ya. Okay. Recuerda, en el tiempo del templo, ellos no guardaban pesas que se iban a su casa. Tenían que regresar a tabernáculos, a Pentecostés. Si venían de lejos, de Babilonia, de Grecia, de Roma, ellos se quedaban. Recuerda que tenían que ir por asno, después tenían que agarrar un bote, no es como hoy, tú te vas ahora a Pesach, terminas Pesach, esa noche, al próximo día te vas a un avión, regresas y puedes regresar en 3 días más tarde si tú quieres. En aquel tiempo no. Tú ibas, te quedabas porque de repente nunca más ibas a poder ir a Jerusalén. Vas a aprovechar. Ok, vamos a seguir, santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. ¿Ves? Esa es la excepción. Es un sábado especial, pero no es como el sábado regular, que no se puede encender fuego. ¿Ok? Ok, versículo 17, hermana. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua. Pero mira, voy a leer ese versículo de nuevo. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué, el 15, pregunta, ¿podemos validar que eso es verdad en otro versículo? ¿Podemos? Sí. Números capítulo 33. Por la evidencia de 2 testigos, ¿no? Números capítulo 33. Versículo 3. Estas son las jornadas de donde salieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Puede leerlo, hermana? Versículo 3. Sí. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Ahí está. De ahí salieron los hijos de Israel de Egipto a los 15 días del mes.
¿Ok? Entonces, ¿sabían ustedes que esto es una fiesta de 7 días? Acá se celebra por un día, son 7 días. Ese es 7 Day Feast. ¿Sabían ustedes que Pentecostés también eran 7 días? No, esa no sabía. Sukkot son 7 días. Son 7 días. Todas son 7 días. ¿Ok? Es una fiesta. Por eso cuando vienen los judíos, que se quedan cerca de mi casa, en una organización grandísima, ellos literalmente tienen fiesta 7 días. Ellos no se van por 7 días. Supone que sea 7 días. Y nosotros hacemos Pesach y se acabó. Tenemos Santa Convocación y ya. Tenemos mucho que aprender. No estamos acostumbrados a hacer estas cosas. ¿Perdón? No es que hay que quedarse, no. Pero se celebra. Se celebra un feast, una fiesta, 7 días, cada día. Lo que pasa es que todos los judíos se vienen de Nueva York al Estado Libre Asociado de Florida. Y acá ellos se quedan los 7 días para celebrarlo juntos. Es interesante, ¿no? Generalmente son 7 días, pero el Pentecostés se ha acostumbrado que solamente se celebra un día. Pero en el tiempo del templo era una celebración de 7 días. ¿Ok? En el templo, sí. Celebración de 7 días. Ok, entonces, vamos a seguir leyendo. Costumbre perpetua, ¿no? El versículo 18. En el mes primero comeráis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas. Ok. Disculpa que te interrumpo, es que yo sé algo del templo que nunca lo había conectado con el texto. Fíjate, en el templo uno tenía hasta las 12 del día, hasta el mediodía, para sacar la levadura de las casas. Del 14. El 14 no podías pasar del mediodía con levaduras en tu casa. Y él lo dice. En el primero, ¿dónde es? En el 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 por la tarde comenzaba al mediodía. Mira qué interesante, yo nunca lo había visto y mira que lo enseño todo el tiempo. Porque así se hacía en el templo y aquí está el versículo. ¿Ven cómo estamos aprendiendo, familia? Y yo llevo estudiando eso ya un montón de años. Porque no me había enfocado en eso. Ok, seguimos, hermana. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ok, vamos a brincar un poquito acá. No vamos a cubrir el ritual de los linteles, porque me gustaría traer el estudio de lo que es el espacio sagrado, el convenio del umbral. Pero recuérdate, Pesach es un espacio sagrado y tiene unas leyes que hemos aprendido hasta el momento. Hemos aprendido que un jukah. Joel, ¿puede buscar la palabra jukah, por favor? Y me da la definición si puede. ¿Ok? Entonces, estamos aprendiendo que hay unos perímetros de santidad de esa celebración. Hay un orden de cómo se debe hacer. ¿Ok? Vamos a brincar al versículo 37 por ahora. Porque el versículo 21, versículo 21 al versículo 36 son 2 estudios diferentes. Y no quiero abundar en eso, quiero terminar acá el capítulo 12 del versículo 37 en adelante. Porque quiero hablar acerca de lo que hace Pesach y lo solidifica como un espacio sagrado, que es la circuncisión. Me deja saber cuando lo tenga, ¿ok? Ok, lee el versículo 37, hermana. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo para prepararse comida. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ok, siempre hay una controversia con esa fecha. Si 400, 430. Todo sale desde el tiempo de Abraham, ok, hasta que salieron.
Supuestamente eso es lo que muchas personas dicen. No, hay diferencias de eso, 400, 450, 430, 400. Eso no va a ser la conversación esta noche, pero en realidad sí hay una respuesta que se me escapa ahora mismo. La estudié y ahora no recuerdo. Vamos al versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día. Quiere decir que hubo un día de partida de esa profecía, de esa redención. ¿Me están siguiendo? Ajá. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando hizo el convenio con Abraham en Génesis 15. Exacto, quiere decir que fueron posiblemente 430 años desde que se hizo el convenio de las piezas. Ajá. Ahora, ¿cuándo es que se inicia? ¿Cuándo es que se inicia? ¿Ok? Para los 400 años, eso es lo que tenemos que investigar. Ya sabemos que está contando desde Génesis 15. Pero cuando dice 400 años, ¿cuánto es? Son 30 años menos, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer la tarea. Seguimos. Esa Versículo. noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿A quién se lo dijo? A Moisés y a Aarón. Y ellos dos estaban encargados de ¿qué? De decretar las cosas santas, ¿no? Ajá. Y aquí es donde dice Juká Pesaj. Ordenanza de la Pascua. ¿Ok? Quiere decir que ningún extraño comerá de ella. Los judíos llaman a los extraños a un judío que es un idólatra, que es un apóstata. Y después más tarde te está diciendo de un extranjero que no está en convenio. Y si quiere comer de Pesaj, tiene que hacer circuncisión. Ahora, ¿por qué es que es un mandato? Porque Dios lo estableció como un juká, como un decreto, como una ordenanza de Él. Ya no puede ser cambiada. Tu corazón no importa. Pero es que Dios conoce mi corazón. Exacto. Por eso establece el mandamiento. Porque sabe que el corazón a veces es corrupto. Muchas personas toman Pesaj como la oportunidad de ¿qué? De hacer, vamos a hablar acerca de Cristo en Pesaj, en Pascua. Invitan a todo el mundo para que se sienten a la mesa y quieren predicar el Evangelio la noche que se supone que relatemos la redención de Egipto para poder reconocer a Yeshua. Perdieron el mensaje. Yo creo que si Yeshua a veces estuviera entre medio de nosotros, como decimos en Puerto Rico, estuviera dando garnatada por todos lados. Como quien dice, ¿qué están haciendo ustedes? Eso no fue lo que yo hice, eso no fue lo que yo dije, lo que yo hice o dije. ¿Ok? Ok, mira qué interesante. Me gustaría leer un poquito aquí, ¿ok? Dice, y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Por qué no pueden los extraños comer de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es qué? Porque es un espacio sagrado. Implica convenio, implica honor, implica orden. Si una persona está en idolatría, está adorando a otros dioses, no está en convenio, trae vergüenza. Si una persona es un opresor, una persona que no es digna de sentarte a la mesa. ¿Cuántos familiares ustedes no invitan a tu casa porque son unos locos? No, en serio, ¿cuántos familiares tú tienes que no invitaría a tu casa porque son unos locos? Entonces vamos a traer a cualquier persona que tú no conoces a sentarte a la mesa que relata nuestra redención y que es una mesa santa. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que le hubiera circuncidado. ¿Por qué la circuncisión? Porque implica convenio. Es la señal del pacto, la señal que garantiza que te puedes ser partícipe de las cosas santas del Dios, que es santo y que santifica a su pueblo. El versículo 45, ¿lo puede leer, hermana? El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Esos son mandamientos. No puedes llevar la carne fuera porque es kadosh. Entra en un espacio sagrado. Si queda carne, tiene que
tiene que comerte la carne y lo que quede tiene que quemarlo, porque está en un nivel alto de Kedushá. Pero como no estamos en la ciudad de Jerusalén, no es el mismo nivel de Kedushá. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces mira lo que dice aquí. El versículo 47 al versículo 51. Toda la congregación de Israel lo hará. Ok, toda la congregación de Israel lo hará. Si tú no te consideras Israel, y este es mi reto a todos los hermanos que dicen que creen y aman al Dios de Israel, pero que no se consideran Israel. Si usted dice que es Israel espiritual, no puede comer esta cena. Porque es para toda la congregación. No dijo las tribus de Israel. Él dijo la congregación de Israel, porque sabe que dentro de la congregación de Israel, de acuerdo a los versículos anteriores, en el versículo 38 dice, también subió con ellos grande multitud y toda clase de gente y ovejas. Ahora, Josué, capítulo 5. Toda esa gente que salió con ellos estaban circuncidados. ¿Sabían ustedes eso? Josué, capítulo 5 lo dice. Vamos allá. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Adonai había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Adonai dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Agalot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Quiere decir que todos, hasta las personas que estaban aquí, que subieron con el pueblo de Israel, para poder sobrevivir sus primogénitos, tuvieron que ser circuncidados para tomar Pesaj. Dios no hace excepción de persona. Ellos salieron, se beneficiaron de la protección, de la provisión y la protección del rey. Nunca lo habían visto, ¿verdad que no? Ok, entonces dice, toda la congregación de Israel, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Dios no está rechazándote. Él dice, tú quieres ser parte de mi pueblo, no hay problema. Solo comprométete. Adquiere la señal del pacto, no para una religión, sino para una relación íntima conmigo, para que entonces tú puedas ser aceptado en mi espacio sagrado. Y yo te puedo representar. Si tú eres parte de mi reino, circuncisión del corazón siempre viene por encima. Eso está claro. El patrón lo vemos con Abraham. Él creyó en Dios y vivió por fe 24 años antes de la señal del pacto. Creyó en Dios cuando no estaba circuncidado. Y cuando hizo el convenio, Dios le dijo, yo quiero que tú hagas la señal del pacto, circuncisión. Él ni lo pensó. Agarró a él y sus 300 hombres. Y lo hicieron. Obviamente estar en convenio con el Dios de Israel es una ventaja. Pero hoy día la teología excluye y elimina la posibilidad de que la persona quiera entrar en convenio. Porque piensan que estamos entrando en una religión, que nos vamos a convertir a judaísmo. No, el judaísmo requiere la conversión, la circuncisión, porque es parte de la señal del pacto. Pero yo no me hice el brimilá circuncisión porque quiero ser parte del judaísmo. Yo estuve consciente y entendí que cuando lo hice porque quería ser parte del pacto y quería la señal del pacto en mi cuerpo. No porque quiero ser mejor que los judíos o no porque quiero pretender ser judío, porque no soy judío. Soy hijo de Aarón, muy diferente. Pero yo quiero estar en convenio con los de Israel. Ahora sí, hay razones que no pueda hacerlo, otra cosa. Ok, seguimos. Dice, sea circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación.
pero ningún incircunciso comerá de ella. Ok, vamos a leer eso luego. Hermana, ¿puede leer esa parte, por favor? Claro. Mas si algún extranjero morara contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Por qué no? Porque es un jucat. Es una ordenanza de Dios. No se puede cambiar. Tiene que guardarse. Y el rey, familia, él es el que establece las reglas. No somos nosotros. Yo conozco gente espectacular, gente buena, gente que tiene buen corazón, gente que son dadivosas, gente que son... Pero si no tiene circuncisión, ¿cuántas personas usted tiene que conoce que son gente buena, pero no lo van a invitar a usted a ellos a ningún evento especial que pertenece a su familia? Y todo el mundo lo acepta y nadie dice nada. No, que tú crees si traemos que no es familia. Ok. Ahora, si esa persona se casa con un familiar o se crió con ustedes que se trata como familia, ha enseñado lealtad a esa familia, todo el mundo dice, no, él tiene que estar acá. Él es parte de la familia y se trata como familia. Sí. Aquí el requisito es la señal del pacto. La señal del pacto para poder entrar en el espacio sagrado de Dios, en el pueblo santo de Elohim. No entiendo cuál es el problema. Versículo 49, hermana, por favor. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Ok, entonces la misma ley es para el natural y el extranjero que mora entre vosotros. Entonces cuando el sistema religioso dice que hay una ley para los judíos y una ley para los cristianos, No. que hay una tierra para los judíos pero el cielo para los cristianos, que el cristiano puede comer cerdo y todo lo que quiera, camarones hasta que no pueda, y el judío no. No. Entonces Dios no es equitativo. Entonces Dios sería hipócrita porque Él juzgó a su pueblo por comer lo impuro, por comer y adorarlo por la idolatría, por la impureza, y lo juzgó y lo llevó a la dispersión. Pero ahora, porque Cristo vino, ahora permite lo mismo que causó la muerte y la resurrección de Yeshua, que se haga libremente sin ningún tipo de juicio. Que no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Eterno lo ha buscado a ustedes? Una congregación en Haines City, que hasta 9 meses atrás no conocíamos las raíces hebreas, ¿verdad? O de la Torah. Olvídate de raíces hebreas. No estamos buscando ningún tipo de título. Somos creyentes en Yeshua que guardamos la Torah. ¿Ok? Los títulos limitan. Como somos familia disfuncional, pues ya sabemos. ¿Ok? Pero aquí dice, a toda la congregación de las raíces hebreas lo hará. O a toda la congregación de los mesiánicos lo hará. O toda la congregación de Judá lo hará. O toda la congregación de cristianos lo hará. No, dice, toda la congregación de Israel. Y por cierto, en el hebreo utiliza una palabra específica. Si la buscan en el hebreo, no me la pregunte ahora, no tengo el teléfono, porque no recuerdo. Pero no está utilizando las tribus de Israel. Un rabino dijo que si hubiera utilizado las tribus de Israel, hubiera sido limitado solamente a las 12 tribus. Pero como había multitud mixta, Él los trató todos con equidad, como un pueblo. Por eso yo nunca los he tratado diferente como el pueblo de Israel. Le estamos enseñando. No están caminando con la misma consistencia que personas que llevan 20 años, 10 años. Pero ustedes quieren caminar y aprender. Entonces yo no puedo tratarlos o minimizarlos en la forma que le enseño a una persona que lleva 30 años, 20 años, le enseño a ustedes. ¿Ok? Igualito. Yo no puedo hacer excepción de personas porque mi reino lo hace. Yo no puedo hacer eso con ustedes. ¿Ok? Ahora, si ustedes caminan en el mismo mandamiento y están dispuestos a caminar en la ordenanza, el hecho de que tienen menos tiempo no quiere decir que son menos, porque es nuestro deber ayudarlos para que ustedes eventualmente ayuden a otros más. Ok, continuamos. El versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Su ejército quiere decir por las tribus. Ahora, ponte a pensar en eso. Ve al capítulo 33
del libro de Éxodo, de Números, por favor. Yo quiero que mediten en esto para terminar, ¿ok? Y tomamos preguntas hoy. El capítulo 33, el versículo 1 al 2, si lo puede leer. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ok, ¿qué significa eso? Por sus tribus. Salieron como si fuera un rango de ejército. ¿Tú puedes imaginarte cómo los egipcios se hubieran sentido? Que salen de Egipto, no salieron. Tú sabes, tú ves las películas del Éxodo y lo ves como un reguero por allá, todos por los lados. Salieron como en marcha, de acuerdo a sus tribus. ¿Tú puedes imaginarte la impresión de los egipcios? Que salen como un ejército saliendo de Egipto y que su Dios le dio la victoria. Siga leyendo, por favor. Bajo el mandato de Moisés y Aarón, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Ok, entonces estamos viendo que el capítulo 12 tiene que ver en espacio sagrado. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros notar que es un espacio sagrado? Pastora, putting you on the spot. Ok. Porque estamos, ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió hoy? ¿Qué aprendió hoy? Estamos hablando de la Pascua, Exacto, Pesaj. Pesaj, un Ajá. espacio sagrado, algo que Dios decretó como algo Que se debe hacer, ¿no? que se debe hacer y que nadie Entonces, puede cambiar. Entonces hay un relato que se hace. Y estaba buscando el versículo que uno se supone que se lo diga a los niños. Yo creo que está en el capítulo. Vamos al capítulo. Creo que está en el 13. Sí, vamos al capítulo 13, versículo 3 en adelante. Si lo puede leer. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Y vosotros salís hoy en el mes de Abib. Siga. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será por fiesta para Jehová. Ok, versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ok, a esa es la razón, ese versículo es la razón por la cual se hace el Seder, el Haggadah. Repitan conmigo, Haggadah. Esa es la historia, el memorial y el man, I forgot the word now in Spanish. The telling of the story. El relato de la historia, basado en ese versículo. Lo contarás en aquel día a tu hijo. ¿Lo tiene? Ok, Hagiga. Juca, dime. El micrófono, por favor. No, dame una o dos. Ok, dice obligación, decreto, ley, ordenación. Hay otro que dice estatuto, ordenanza, límite, promulgación, algo prescrito. Ok, perfecto, gracias. Perfect. ¿Ve? Las definiciones están allí. Quiere decir que tiene que haber, si está el templo, se tiene que llevar al templo. Si está el templo, se tiene que comer dentro de la ciudad de Jerusalén. Si está el templo, tiene que ser en grupos de mínimo de 10, máximo 30. Si está el templo, solamente los sacerdotes pueden manipular la sangre. Ya no se ponen la sangre en los linteles. Si algún día a alguien aquí se le ocurre hacer eso, yo agarro aunque me voy. Ahí donde pongo la línea en la arena y me voy. Sorry, los quiero mucho de lejos. Sí, hay gente que lo hace porque el deseo es de guardar el mandamiento como dice la Biblia. Recuérdate que el cristiano ha sido enseñado algo bueno. Al cristiano se nos enseñó que la Biblia es la misma ayer, hoy y para siempre hasta que tenemos que obedecerla. ¿Ok? Pero nos dijeron que la Biblia es para siempre, que es la palabra de Dios. Cuando venimos del sistema religioso y tenemos la percepción que nos mintieron, en realidad no.
En realidad es que no la leíamos. La ignorancia causa manipulación, pero la educación elimina la manipulación. ¿Ok? Cuando la persona entra y lo lee, su deseo en su corazón es hacer lo que Dios dice porque no lo ha podido hacer todo este tiempo. Pero como no estudiamos los espacios sagrados ni el templo, entonces abusamos las jurisdicciones. Es como una persona que está en una congregación que nunca le dieron una oportunidad. De repente usted reconoce el talento, le da responsabilidad y después le quita su trabajo. Quiere hacerlo tan bien que le quita su trabajo. Y no entiende los protocolos y la jurisdicción. Entonces venimos a la Torá y queremos hacer cosas que no tenemos que hacer. Y entonces están sorprendidos cuando uno le quiere enseñar a ellos. No, que todo vino de Babilonia y Nimrod y Babel y la torre de Babel. Fake news. Eso no ocurrió así. Eso vino de un libro que se llama Las dos Babilonias de Hislop. Ese libro fue descartado, inválido 120 años atrás. Ese fue el libro que me causó caos en el 99, 2000, 2001. Cuando lo leí, yo pensé que tenía la verdad absoluta. Todo era pagano. Hasta las cucarachas eran paganas. Me costó mucho. Tuve que reeducar, aprender a estudiar. Ustedes no tienen que preocuparse porque se les está dirigiendo de una manera más fundamental, más estructurada. Esa es una ventaja que ustedes tienen que yo no tuve. Yo he tenido que aprender de nuevo. Después de 10 años, en esta trayectoria tuve que aprender de nuevo. Establecido ya internacionalmente, tuve que aprender de nuevo. Ustedes no tienen ese problema. Están haciéndolo desde ya. Es una bendición. Pero yo tuve que buscar a mi maestro y tuve que aprender a aprender. Y no me arrepiento nunca. Lo mejor que hice. Aprender a aprender es lo mejor. El problema es que cuando aprendas vas a pasar por un procedimiento que se llama confianza que se convierte en arrogancia. Todos pasamos por eso. No sabemos nada. Yo espero que ustedes no cambien en 2 años. Pero no quiere decir que no van a tener más confianza. Van a tener confianza. Por ejemplo, usted sabe de aire acondicionado. Y cuando alguien le reta su conocimiento, usted dice, te voy a enseñar cómo es. Tú sabes su trabajo. Pero si viene una persona nueva que no sabe, tú no le vas a imponer tu conocimiento, sino que vas a compartir tu conocimiento. Esa es la diferencia en lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Cómo compartir el conocimiento para crecer y poder crear mejores personas que sepan arreglar aire acondicionado mejor que tú. Y yo quiero ayudar a que haya personas que sean mejores maestros de la Torá que algún día yo pueda hacer. Esa es mi función. Es que ustedes puedan llegar a niveles más altos y llegarle a otras personas que a lo mejor yo nunca le pueda llegar. No tengan miedo de querer sobrepasar a un maestro. El respeto siempre debe estar allí. No hay ningún problema. Yo conozco algunas cositas que mi maestro no estudia. Y cuando yo hablo con él me escucha, ¿verdad, Yoli? Y tenemos un diálogo espectacular. Y lo que yo admiro de mi maestro es que cuando yo termino presentando una información que me gustaría compartir con él me dice, te voy a enseñar los versículos que validan tu punto. Y él complementa el estudio y me ayuda y después me enseña algo que yo no sabía. Ahora los dos aprendemos. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que aprendimos cositas nuevas, ¿no? ¿Qué? Fui suave, no pueden decir que estaba hablando muy rápido. ¿Ok? Porque se prestó el día para eso. Este capítulo 12 y 13 tiene mínimos. Puedes cubrir cada una de las esferas. En otra ocasión, cuando pueda, le enseño el convenio del umbral y lo que representa eso. También están los primogenituras, están los calendarios, están los mandamientos, está cómo se hacía Pascua en el templo. En el curso del templo, en Tesoros del Templo que estoy dando los domingos, ese va a ser uno de los estudios. Cómo se hacía Pesaj en el templo. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Si no hay otra pregunta o un comentario del tema, cerramos con una oración. Padre Abraham y Jacob, te damos gracias por el privilegio de aprender de tu palabra. Te glorificamos. Te damos gracias por la redención, por el plan de redención que tú has establecido con tu pueblo. Gracias por hacernos partícipes de esta gran redención y de traernos de las naciones para que podamos entrar a tu espacio sagrado.
Por eso estaremos siempre agradecidos, porque sabemos que tú eres bueno, santo, justo y fiel. Padre, no merecemos tan gran galardón. Queremos serte fiel. Queremos aprender de tus palabras, de tus mandamientos, de tus estatutos y decretos. Y más que todo, queremos respetar tus ordenanzas y tus decretos, porque tú eres nuestro soberano y nosotros somos tus siervos. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo Yeshua, que a través de él nosotros ahora hemos obtenido la redención eterna y hemos podido acercarnos más a ti. Estoy tan agradecido por la función de Yeshua, por tu Hijo, en la cual tenemos acceso ahora a entrar a tu pueblo Israel. Ayúdanos, bendícenos, restáuranos, santifícanos, edúcanos, levanta nuestro entendimiento para que podamos nosotros el próximo Pascua, que cuando se celebre, lo hagamos nosotros con el completo conocimiento que estamos para agradarte, para glorificarte y para agradecer nuestra libertad absoluta y la redención que nos llevará a la tierra una vez y para siempre. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde.